Bueno, buenos días hermanos, que el Señor les acompañe. ¿Qué es lo que nos acordamos del himno que acabamos de cantar? ¿Qué temas nos trae el himno Rey de mi vida? ¿Así es el título? ¿Rey de mi vida? ¿Qué título? Getsemaní. ¿Y qué se nos ha dicho que nosotros necesitamos estar recordando? Las últimas escenas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y si se nos ha dicho esa instrucción, hermanos, es por algo, no es porque se le ocurrió a nuestro Señor decirle a la profeta que lo hiciera porque sí, porque no, eso es una instrucción que necesitamos poder recordar para este tiempo. Bienvenidos. Vamos a estar estudiando esta hojita que les acabo de pasar, hermanos, para que recordemos que todas las promesas de Dios deben estar aquí en nuestra mente, porque muy pronto, como dice el texto, bueno, hoy el tema que vamos a hablar es el que habita el abrigo del Altísimo, basado en el Salmo 91. Hoy, como fecha de evidencia de que este tema está siendo presentado ante ustedes, marzo 10 del 2018. Entonces, nos dice la palabra de Dios, hermanos, en Amós 8:11. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Y a medida que pase el tiempo, nosotros necesitamos recordar que cada vez está más cerca este tiempo. Ya estamos viendo cómo en Rusia se está prohibiendo ya los testigos de Jehová. En Kazajistán, esta tarde vamos a ver, para que ustedes vean en un mapa dónde queda Kazajistán y por qué es tan importante. Ya tienen prohibido, tanto en Rusia como en Kazajistán, reunirse en grupos pequeños, reunirse en sus casas y tener cultos familiares en sus casas. Eso está sucediendo ya en el mundo, hermanos. ¿Y ya en qué país de Sudamérica comenzó a darse esa legislación? En Bolivia. Sí, Polonia pues ya dio el tema de la ley dominical. Pero es evidente que se está, así como Rusia está en la parte superior, en la parte norte, y Kazajistán está en el sur, pues a nosotros nos toca, Bolivia está en la parte de abajo y pues ya nos va a tocar a nosotros ya se está acercando. O sea, no debemos decir, no, eso todavía demora, no, hermanos, ya es una evidencia. Y todos los grupos que no estén registrados ante el Estado no van a poder predicar. Eso significa que muy pronto, ¿qué va a pasar con este grupo? Nos va a tocar hacer como les sucedió, están haciendo los testigos de Jehová. Ellos dicen que pasaron a qué estado, a qué condición: clandestinidad. Entonces, esto es evidencias que efectivamente muy pronto esto va a suceder. ¿Y dónde se está dando la palabra de Dios? ¿En dónde está el error? No, en donde está la verdad. Pero la verdad va a ser ¿qué? Restringida, va a ser coartada. Entonces, esto que está avisándonos Amós 8 del 11 al 13, ya lo estamos viviendo y estamos siendo advertidos de eso. Ahora tenemos que aprovechar cualquier momento, cualquier oportunidad que podamos hablar la verdad y proclamar la verdad y decir la verdad. Porque muchos van a querer hablar cuando ya no puedan hacerlo, cuando ya no podamos hacerlo. Por eso es que es tiempo para poder repartir libros que dicen la verdad, y específicamente para este tiempo se nos ha dicho que el libro de la gran controversia es el libro que debe ser repartido. Por eso es que es tan importante
que lo estemos repasando, lo estemos recordando, y no solamente eso, sino que no nos dé vergüenza entregarlo. Porque quien le dé vergüenza de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, pues a Él le va a dar vergüenza de nosotros allá en el reino de los cielos. Estamos viviendo eso, hermanos, estas profecías, estas palabras. Por eso es que son mensajes solemnes que tenemos que estar haciendo. Porque mucha gente, dice el verso 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Entonces, muy pronto se va a dar eso, hermanos. Y es necesario que nosotros tengamos en cuenta eso para no ser sorprendidos y no engañar a otros. En aquel tiempo las doncellas hermosas que son jóvenes, que son hermosas, dice, desmayarán de sed. Aquí está haciendo referencia a las iglesias porque son doncellas. Y desmayarán de sed. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Necesitamos estar prestando atención, hermanos, a las advertencias que el Señor nos ha dado por medio de su palabra en todo lo que son los eventos finales, porque es necesario prestar atención a ellos. Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os ¿qué? Os engañe. Entonces, uno de los principales elementos para este tiempo es ¿qué? El engaño. Estamos viendo engaños, hermanos, por todo lado, muy cerca en nuestras casas, muy cerca a nosotros, por todo lado. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Entonces una persona que nosotros le abramos la puerta a nuestra casa en el nombre de Cristo puede ser incluso que sea uno de nuestra misma familia espiritual. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estamos escuchando eso, hermanos. ¿Qué está pasando con Rusia, con China, con Estados Unidos, con Corea del Norte? El Papa hablando de que estamos a puerta ya de una guerra nuclear. Entonces todo es un tema de continua expectación. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias. Entonces, les voy a mostrar, hermanos, un solo evento de todo esto que estamos, 2 eventos de esto que estamos viendo ahorita. Dice, y terremotos en muchos lugares. La gente dice, no, pero es que siempre ha habido terremotos, no, pero es que siempre ha habido conflictos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es el punto neurálgico aquí? Más seguidos, ¿qué otra cosa? ¿Qué son qué? Fuertes, muy bien, ¿qué más? A ver, ayúdenme, ¿qué son qué? Sí, y que todos están dando simultáneamente. O sea, eso es lo que nos debe lograr entender. Y dice la palabra de Dios, y apenas todo esto será apenas ¿qué? Principio de dolores. Y vemos estas escenas, hermanos, el mundo está entrando en una convulsión. Esta tarde les invito por favor a que traigan sus hojitas donde vimos las 7 iglesias, vimos los 7 sellos, y esta tarde vamos a estudiar parte de lo que son las trompetas. Entonces es importante que ustedes entiendan y todos entendamos esto, porque son señales tras señales que nos están diciendo y nosotros necesitamos estar avisados de esto. Y pues estamos hermanos. Solamente les voy a mostrar uno de los eventos en los cuales se nos habla de las pestilencias. ¿Y pestilencias qué son? ¿Cómo cuáles? El ébola, ¿qué más? La gripe, la fiebre amarilla. Esta tarde vamos a ver más detalles, pero por ahora les voy a mostrar un solo evento porque pues por cuestión de tiempo no podemos detenernos mucho. ¿Qué fecha? Dice, piensa que la temporada de gripe es mala. Puede ser aunque peor. Entonces todos estamos viendo los brotes de enfermedades que supuestamente estaban ¿qué? Controladas, que estaban ocultas, que digamos se habían supuestamente erradicado, pero vamos a estar viendo cómo se van a estar dando esos brotes de nuevo. Y eso es lo que va a generar
una ansiedad y una angustia de gentes y una aireación, o sea, de ponerse airados de todas las naciones, y vamos a ver que eso tiene que ver con los eventos que estamos viendo en el tiempo actual. Dice el artículo, este es el primer año en el que todo el continente de los Estados Unidos tiene el mismo color en el gráfico. Vamos a ver un grafiquito al cual se refiere este texto. Y es que es la primera vez, es el primer año en que todo el continente de los Estados Unidos tiene un mismo color, y significa que la gripa está por todo ¿qué? Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiene que ver Estados Unidos en la profecía bíblica? ¿Es importante? Claro que sí, porque es uno de los actores de qué profecía, de qué capítulo. A ver, ayúdenme por favor. Apocalipsis 13, muy bien. Ustedes ven el grafiquito de la gran controversia, ¿se acuerdan de la óptica quiástica, el quiasma óptico? ¿Lo ven? El quiasma profético. Allá está Apocalipsis 12, 13 y 14, que es el desenlace final de los eventos. Entonces tenemos que estar atentos a lo que suceda en Estados Unidos. ¿Qué texto nos dice algo, hermanos? Tenemos el Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. ¿Y de qué habla? Habla de la ley de Dios, habla de los mandamientos de Dios, habla de todo lo que es importante para nosotros en este tiempo. Dice, el artículo dice, el virus de la influencia que ha enfermado a millones de americanos esta temporada ya es el brote más generalizado desde que las autoridades de salud pública comenzaron a realizar un seguimiento hace más de una década de años. Ahora, con la amenaza de más tensiones emergentes, podría empeorar. Entonces, se está preparando un caldo de cultivo a nivel mundial para que la gente esté como expectante, esté sufriendo, esté ansiosa, esté llena de pánico. Eso es lo que va a airar a las naciones. Dice, con la amenaza de más tensiones. Entonces, ¿qué tensiones están haciéndose referencia? A las guerras, a los rumores de guerra, a los terremotos, a las hambrunas, a las pestilencias. Todo eso está generando un pánico colectivo que va a ayudar finalmente, como lo están conduciendo hacia un evento, como dice la profecía, finalmente va a haber un grupito por allá que van a decir, mire, estos son los culpables de todo esto que está pasando. Pero por eso dice la profecía, esto es apenas el comienzo de dolores. Y vamos a mirar el mapa, hermanos. Este es de la fuente oficial de Bloomberg, tomada de enero 16 de este año, del 2018. Dice, la gripe está en todas partes de los Estados Unidos en este momento. Y Estados Unidos es el país que se le dio la bendición de Dios por recibir la palabra de Dios de las migraciones de los protestantes, de los puritanos. Estados Unidos es el semillero de la protección de Dios para todo el mundo. Ahora, si se está viendo esto, ya que toda la región, todo el territorio de los Estados Unidos, ustedes ven aquí, dice, el color, este color que es el que representa todo el mapa, dice que está esparcido por todo lado. Hasta en Alaska. Y pues aquí solamente muestran el mapa de Estados Unidos, pero pues aquí sigue Canadá y pues esta partecita está aquí a la parte de arriba. Entonces, ¿qué nos dice eso, hermanos? ¿Qué nos dice la profecía? ¿En qué momento la nación americana va a dejar de recibir la bendición de Dios? Y no tenemos que esperar esa ley porque precisamente todos los eventos que se están dando, esto es un evento que nos dice que la protección de Dios se está retirando de la nación americana. Por eso es que es tan importante, hermanos, que entendamos qué tan importante es que entendamos cómo debemos prepararnos y cómo debemos estar atentos. Y lo que menos esperamos es una traición en ¿dónde? Dentro de nosotros. Y por eso es tan importante y por eso el Señor le advirtió al pueblo de Dios, a los discípulos. Mateo 24:8 sigue diciendo, y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. Entonces os entregarán, la palabra aquí es traicionar, y os traicionarán para ser atribulados, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre.
Ya vimos, hermanos, que el tema de lo que está sucediendo allá con los testigos de Jehová, ellos no creen en Cristo como Salvador, o sea, ellos no creen en Cristo como Redentor, como Hijo de Dios. Por eso es que esa persecución que está dándose para ellos tiene que ser un campanazo para nosotros, porque todo lo que está sucediendo para ellos finalmente va a ser para los fundamentalistas extremistas que son ustedes y soy yo. Los testigos de Jehová tienen una de las cosas más extremas que está sustentada en el Antiguo Testamento, que es que lo de la sangre, las transfusiones de sangre. ¿Y qué tenemos nosotros del Antiguo Testamento que es tan fundamental como eso? El sábado. Todo lo que es el santuario, pero específicamente el sábado. Dice, y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces lo peor, lo más fuerte para nosotros que nos puede zarandear es que no estemos preparados para una traición dentro de nosotros. Y yo les hacía la vez pasada cuando hablamos de este tema de que cuando se nos dice seré yo el que te va a traicionar, seré yo. Y les decía, mírense ustedes al lado de ustedes, mírense entre ustedes. Pregúntense, ¿serás tú el que me va a traicionar? Porque hermanos, estamos en ese tiempo y el tema es que tenemos que estar totalmente consagrados a nuestro Señor para que no entremos en tentación. Y el Señor les advirtió vez tras vez y les da las evidencias, por ejemplo, con relación a la traición de Judas. Dice Marcos 14:18, y sentándose ellos a la mesa mientras comían, Jesús dijo, de cierto os digo, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y todos comenzaron a decir, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse entre uno a otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. No voy a entrar en detalle porque eso ya lo estuvimos hablando. Y él, en el otro evangelio, en Marcos 26:23, Mateo 26:23 nos da más detalles. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Entonces primero les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y les siguió dando pistas, les siguió dando evidencias. ¿Y para qué les dio las evidencias, hermanos? Para que estuvieran preparados. Todos los eventos que el Señor nos está dando en este tiempo es para que nos preparemos para la traición que va a venir dentro del pueblo de Dios, también para lo que va a ser la traición dada por el mundo entero, porque se nos dice que todas las naciones se van a ir contra nosotros. Entonces hay dos cosas, la traición en la casa y la entrega en el mundo, o sea, la muerte por todo el mundo. Y lo que más nos va a doler va a ser la traición en la casa. Por eso es que les estuvo diciendo, les estuvo preparando y les dio primero a alguno de ustedes. Y después en Mateo 26 dice, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Entonces les dio otra señal. Y ellos, por estar absortos en sus planes terrenales, en sus deseos terrenales, en sus ambiciones terrenales, porque justo hasta ese momento estaban ellos peleando de quién iba a ser el mejor, quién se acercaba al lado de Cristo, quién se sentaba al lado de Cristo. Acuérdense lo que dice el espíritu de profecía, el deseo a todas las gentes. Pedro, al verse que Cristo ya estaba rodeado, Juan se sentó al lado derecho, creo que es al lado derecho. Bueno, se sentó al lado de Cristo y los otros se sentaron alrededor. Y Pedro, al verse que no tenía espacio, como que se hizo al final, allá en lo más lejano. Pero nuestro Señor, al primero que va y limpia los pies es a Él, en señal de que Él tenía que humillarse también. Entonces, bueno, vamos a seguir, hermanos. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de Él, va a ser entregado, dice, mas hay de aquel por el hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Entonces Judas, que le entregaba, respondió y dijo, ¿soy yo maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho. Entonces, cuando nosotros presentamos evidencias de las traiciones en el pueblo de Dios, hermanos,
por favor entendamos que aquel que presenta esa evidencia es para que se ayude a despertarlo a usted y no es para criticar nada de lo que tenga que ver con esa traición. A veces nosotros nos enfocamos en el decir, no, es que estamos presentando información, usted critica, usted juzga. Pero entonces la pregunta es, ¿qué haríamos? Bueno, Cristo, ¿cómo consideramos a Cristo? ¿Que está juzgando a Judas? No, no podemos decir eso, sino que le estaba mostrando evidencias a ellos de que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Judas era un traidor, pero les dio las evidencias para que ellos supieran y estuvieran, ¿qué? Preparados, y no los cogiera como sorprendidos, dormidos como los cogió, sin preparación, sin oración y sin estar velando. Uh-huh. Uh-huh. Gracias, hermano. Y pues fueron señales tras señales de que les dijo, miren, va a haber la traición, va a venir la traición. Dice, hermanos, por favor tomen sus libros de la gran controversia, porque vamos a hacer una pequeña corrección, hermanos, porque pues, resulta que como sabemos de las traducciones del inglés al español, pues ha habido cositas que no... Ay, mami, ahí hay otra caja para que... ¿Ya lo tienen? Bueno, está bien. Para que lo tengan en cuenta, pero para que sepan la corrección que vamos a hacer. Página 529 en este libro, hermanos, aquí en la parte de arriba, página 529. Voy a leerles parte, pero para que tengan preparada esa hoja que vamos a hacer una pequeña corrección, porque esto lo vamos a corregir para la siguiente edición de estos libros, porque es muy importante que tengamos el original claro. O sea, hay cositas que se han traducido que no están bien, por eso cada vez que encontremos errorcitos, hermanos, vamos a remontarnos al original para hacer el cambio respectivo, ¿está bien? Muy bien, vamos a prestar atención aquí a la pantalla. Dice, esto está tomado de la gran controversia, dice página 580, en el original, en la versión de 1888, está en la página 594. Prestemos atención, por favor. No, página 529 arriba, aquí arriba. Bueno. Bueno, está este dibujito. Bueno. Bueno, está bien, está bien. Dice, antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que, y este capítulo, ¿en qué contexto lo tomamos? ¿En el principio de la era cristiana? No es para este tiempo, es la advertencia para este tiempo. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar estas palabras en las mentes y en los corazones. Entonces ahí está el pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar y cuando llegó el momento de prueba los encontró sin la debida preparación. Entonces, ¿para qué nos muestra el Señor las evidencias de eso? Para que nos preparemos, para que no estemos ni dormidos ni roncando espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado las evidencias, así como le dijo a los discípulos, mire, va a venir una traición. Y se lo dijo desde el tiempo en el cual es bautizado, porque la profecía decía que 3 años y medio posteriores a ese ungimiento, vendría la muerte del Mesías. ¿Qué profecía es esa? La profecía de Daniel 9, 24 al 27.
Y ellos sabían esa profecía al pie de la letra. Cuando dice Lucas, cuando dice Felipe le dice a Natanael, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Estaba haciéndose referencia a esa profecía de las 70 semanas. Muy bien, sigamos. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se la hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian, está hablando de tiempo presente para nosotros. Las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Entonces, la versión de ustedes dice, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo incompleto, como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podía llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Entonces, con un copy-paste en Google Earth, en Google Translator, usted puede coger la versión de 1888, le da la traducción y dice lo siguiente: pero multitudes no comprenden. De pronto ahorita, si quieren, cuando terminemos, hermanos, porque pues por efecto de tiempo no alcanzan ustedes a escribir todo, pero les dejo para que ustedes miren comparemos. Dice, pero multitudes no comprenden más estas importantes verdades. No comprenden. No, mami, por eso, por favor, leamos acá. Vamos a leer aquí la traducción, ya no vamos a tomar esto. ¿Está bien? Pero multitudes no comprenden más estas importantes verdades como si nunca hubieran sido reveladas. Satanás vigila para atrapar toda impresión. Entonces esta parte no está. Perdón, Satanás procura arrebatar toda impresión. Sí está. Dice que los pudiera hacer sabios hasta la salvación, y el tiempo de angustia los encontrará sin preparación. Entonces hay unos pequeños cambiecitos que es importante que después ustedes los comparen. ¿Está bien? Dice, por ejemplo, no comprenden más estas importantes verdades como si nunca hubieran sido reveladas. Y aquí dice de modo tan incompleto, pero pues son cosas de cambios que yo prefiero, hermanos, dejar el original tal cual como está. Y ya pues cada uno entienda los detallitos, y por eso quiero dejarles aquí para que ustedes hagan la comparación. ¿Está bien? Entonces, significa, hermanos, que los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo, entonces es importante que entendamos esto. Dice, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Ahora, vamos a ver esta tarde qué tan preparados estamos o qué tan avisados estamos para el fin del tiempo de gracia y para la preparación para el tiempo de angustia que se avecina. Porque estamos dormidos, hermanos, y se los aseguro que muchos de nosotros no sabemos todos los eventos que se están dando ya sucesivamente, que tienen que ver con el tiempo de gracia, con el fin del tiempo de gracia y con la preparación para el tiempo de angustia. Entonces son dos eventos, ahí ya nos está diciendo dos eventos, o sea, un evento termina y arranca otro. ¿Qué evento va a terminar y qué evento arranca? Bueno, entonces, muy bien. Entonces, esta frase, por favor, dice, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Ahí es un evento que termina, o sea, que de ahí para atrás, ¿en qué estamos? En el tiempo de gracia. O sea que cuando termina el tiempo de gracia, dice, ¿y la preparación para el tiempo de qué? De angustia. O sea, termina el tiempo de gracia y ¿qué comienza? Eso es lo que tenemos que ver, qué tan cerca estamos con los eventos actuales que se nos están dando a todo el mundo. Entonces, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque si no lo estamos, vamos a estar tan faltos de preparación como cuando llegó Pedro y llegaron los discípulos y llegó la prueba sobre Jesús, y Pedro lo que hizo fue sacar la espada, significando que estaba o no estaba preparado.
No, porque la batalla no era con la espada, sino con el poder del Espíritu Santo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Antes de la hora de la prueba, hermanos, Mateo 26:39 les dijo a sus discípulos, y yendo un poco más adelante, perdón, es en el Getsemaní, estaba él ya orando, le separó dos grupos, los primeros 8 los dejó en un sitio porque ya en ese momento Judas ya iba a traicionarlo. Había dos grupos, 8, 3 y él. ¿Está bien? A los 8 los dejó más alejaditos de donde él estaba. Les dijo a ellos, quédense aquí, y a los 3 me los llevo para más cerca. Ahora, todos ellos deberían estar, ¿qué? Despiertos, porque si ellos supieran que esa era la última noche de Cristo, yo creo que los 8 no se hubieran quedado allá. Y por imprudencia, Cristo los hubiera recibido a todos allá. Los había aceptado. Si una persona hubiera dicho, Señor, no, yo quiero estar contigo esta noche, ¿se hubiera negado él? No. Pero él toma a los 3 discípulos que estaban más cerca de él, ese era su grupo más íntimo de los discípulos, que supuestamente estaban más que. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, hermanos? ¿Quiénes estamos más cerca a nuestro Señor Jesucristo? ¿Los cristianos del mundo o el pueblo de Dios? ¿Y cómo está el pueblo de Dios? Porque estamos borrachos. Gracias, mami. Mateo 26:39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y lloró diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. A todos nos viene una copa. Dice, es una copa amarga que vamos a tener que tomar. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el Getsemaní estaba Cristo pidiendo para que no le dieran esa copa, que el Padre no le diera esa copa. Pero dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ahí, hermanos, es importante que entendamos esto que es tan necesario. Ahora, cuando llegó la prueba, ¿cómo estaba? ¿Estaba Cristo preparado ya para la prueba? ¿Cómo lo podemos demostrar? Vamos a mirar Juan 18:10. Esto va a quedar grabado, hermanos, para que ustedes pues lo puedan ver más adelante en el canal de YouTube. Dice Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que mi Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vemos el contraste, hermanos. En el Getsemaní está diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, yo no la quiero, pero hágase tu voluntad. Y ahora, cuando llega la prueba, ¿estaba preparado ya? Porque le dice, la copa que mi Padre me ha dado. O sea, ya él entendió que esa copa venía ¿de dónde? Del Padre. O sea, ¿por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de él. Entonces, el Padre le pasa la copa y ya Cristo le dice, voy a tomarla. Ya no con angustias, porque la angustia pasó en el huerto de Getsemaní. Y allá fue donde sudó gotas de sangre. Ya cuando llega la prueba, cuando llega la turba, cuando llega la traición, ya estaba él preparado. Hermano Juan Carlos iba a decir algo. Solamente que gracias a que él estuvo y comió con el Padre, es que estuvo preparado. Porque en el momento muy de la bien. el Señor decía, por favor, 3 veces rogándole, y 3 veces por 1 hora cada hora. Estaba diciendo, yo no puedo con esta prueba, pero solamente lo logró, porque lo que pasó en Juan 18:10 fue después de haber salido del jardín. Correcto, es después. Por eso vemos la secuencia. ¿Y por qué 3 veces? O sea, a la primera vez él va y encuentra a sus discípulos dormidos y va y ora otra vez. A la segunda vez va y los encuentra otra vez dormidos y vuelve otra vez a orar. Y a la tercera vez los encontró dormidos. Solamente los despertó la primera vez. La tercera vez los despierta la crisis que venía Judas ya.
Pero ¿por qué por qué 3 veces? Porque Cristo estuvo preparado para ese momento, a pesar de que los discípulos no estaban preparados, porque le había llegado la hora de él, de ser muerto. La hora de los discípulos vendría más adelante. A Pedro le tocó en el año 67, creo, en Roma, crucificado boca abajo. Entonces, a él le tocó después. Entonces, dice, la copa que mi Padre me ha dado no la he de beber. ¿Qué sucedió entre estos 2 eventos? ¿Qué fortaleció a Cristo para ese evento futuro? Muy bien, entonces Lucas 22:42 nos da, esos son los pedacitos de rompecabezas que nos da los detalles. Dice, diciendo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento se le aparece un ángel del cielo para fortalecerle. Lo fortalece, pero aún así viene la prueba más grande. Y miren el texto, miren el siguiente versículo. Y estando en agonía oraba más incesantemente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, cuando el ángel viene a consolarlo, comienza el punto más crítico de la experiencia de Cristo en el Getsemaní, hasta tal punto que suda gotas de sangre. Esa es una experiencia de angustia y dolor tan terribles que nunca se ha podido experimentar por ningún ser humano. Pero esa angustia le va a llegar al pueblo de Dios más adelante. ¿En qué tiempo? En el tiempo de angustia. En el tiempo de Jacob, en la angustia de Jacob. Entonces, hermanos, ¿y qué tiene que ver con nosotros para este tiempo? ¿Qué estamos esperando nosotros? Que venga un ángel. ¿Y ese ángel, cuál es ese ángel? ¿Y qué simboliza el refrigerio para nosotros? El derramamiento del Espíritu Santo. Pero antes de ese derramamiento vamos a ver esta tarde los eventos que se tienen que estar dando previos para ese evento. Y es importante que los entendamos en la secuencia de este tiempo. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo de tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Ahora, esta es la tercera vez, levantaos y orad que no entréis en tentación. Y mientras aún él hablaba, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos. Esto es, hermanos, por favor, para que entendamos el simbolismo para nosotros, la aplicación para nosotros. La turba, las iglesias, el mundo, van detrás ¿de quién? Del traidor. Y el traidor está dentro de nosotros. Y dice, y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vuelvo otra vez a hacer la pregunta, hermanos. Mirémonos unos a otros. ¿Seré yo, hermanos? Sí, eso ya lo vimos, sí. Y les abrió la puertica y cuando ya los vio por segunda vez, eran una procesión católica. Exactamente, y la Spalding and Megan Collection, página 1, es mucho más claro. Pues vamos a prestar atención que ya vamos a terminar. Salmo 91, hermanos, lo tienen ustedes ahí. Dice, voy a solamente a leer versículo 1, 4 y 9 y después vamos a tratar de repetirlo todos rápidamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es el refrigerio que usted debe estar pidiendo. Eso es el ángel que debe llegar para este tiempo, para que usted esté preparado para la hora de la crisis que se avecina. Ese es el ángel de Jehová que acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá, verso 4, con sus plumas te cubrirá. Todos estos son textos que nos ayudan a recordar que Él es como una gallinita. ¿Se acuerdan cuando Cristo está llegando a Jerusalén y cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Entonces, y por he aquí vuestra casa os es dejada desierta.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Porque has puesto, verso 9, porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, dice más adelante, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, esas plagas que está haciendo referencia el Salmo 91 son las plagas que vienen para toda la tierra. Son las 7 plagas finales. Por ahora, por eso es que tenemos que tener ese Salmo 91 solo ¿en dónde? En la mente. ¿Tú ya te lo sabes? ¿Sí te lo sabes ya? Dilo. El que habita el abrigo del Altísimo, diré yo a Jehová, esperanza mía. Muy bien, ten ahí, ahorita vamos a leerlo todos. Muy bien, Sol. Estos 2 textos, hermanos, se los dejo por favor para que ustedes los recuerden, los relean. Eso va a ser su consuelo para muchas ocasiones que muy pronto les va a tocar y nos tiene que estar pasando. Señora, eso. Y por favor recuerden estos 2 textos del Espíritu de Profecía, de la profeta de Dios que el Señor nos dejó. Dice, Discurso Maestro de Jesús, página 62, párrafo 4. Dice, Cristo vivía, ¿qué? Rodeado de la presencia del Padre. Acuérdense del Salmo 91. Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre. Y nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para bien del mundo. Acuérdense de la copa que el Señor le pasa, pero se hace es por la voluntad del Padre. Esto era su fuente de consuelo. ¿Y lo es también para quién? Entonces, todas las promesas que fueron para Cristo, que le sirvieron de soporte, ¿son para quién? Para nosotros. Entonces, cuando dice el que habita el abrigo del Altísimo, está diciendo nuestro Señor, se lo está diciendo a su pueblo, pero a Cristo le sirvieron como promesas en su momento para que Él sintiera la protección del Padre. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. Está hablando en tiempo presente. El golpe que se le dirige a Él cae sobre el Salvador. ¿Por qué? Porque está habitando bajo el abrigo de ¿quién? Entonces, el golpe que le llegue al Hijo de Dios, primero, ¿por quién pasó? Por Jesús y ante el Padre, ¿no? Jesús y el Padre, pues son uno solo. Entonces, el golpe que le llegue a usted, ya sépalo que es por voluntad de Dios que le llegó a usted. Recíbalo ¿cómo? Con gusto, con alegría. O sea, tome la copa del cáliz con agradecimiento. ¿Está bien? Dice, el golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador, que lo rodea con su presencia. Todo... ¿No tienes uno, el tuyo? No, pero... Ah, bueno. Todo cuanto le suceda viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. Déjelo en las manos del Señor. No saque la espada para defender a nada. Guárdela y sométase a la voluntad del Padre. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor. Y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida a los que aman a Dios les ayudan a bien. Amén. Siguiente párrafo de la serie de 1888, página 491, eso está en la página de egwritings.org, ustedes pueden buscar las colecciones especiales, ahí está 1888, son 1700 páginas, algo así. Pero bueno, estoy tratando de buscar la manera de descargarlo. Nuestro Padre Celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que venga sobre el creyente. Entonces, la copa que Cristo bebió, la amargura, la muerte, la crucifixión, lo que le escupieron, lo flagelaron, ¿quién lo vivió primero? El Padre, porque el siguiente paso era su Hijo. Y ahora, Cristo ya lo pasó, ahora nos toca ¿a quién? A nosotros. Vuelvo a repetir, nuestro Padre Celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que venga sobre el creyente. Él considera las circunstancias y la fortaleza de aquel que debe permanecer bajo la prueba y examen de Dios. O sea que nos conoce
personalmente. Sabe qué es lo que falta para que nosotros venzamos y pasemos las pruebas. Dice, y Él nunca permite que las tentaciones sean mayores que la capacidad de resistencia. Entonces, todas las pruebas que nos vienen, hermana Diana, ¿por qué vienen? Para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, porque como ya vienen a nosotros antes, ¿por quién pasó? Por el Padre y por el Hijo. O sea, Cristo ya sintió lo que estamos sintiendo nosotros. Y qué esperanza tan grande, hermanos, que todo lo que estemos viviendo, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad de nuestros seres amados, nosotros tengamos confianza que antes de que lleguen a nosotros, ya pasaron ¿por quién? Por Cristo. Ya Él bebió esa copa por nosotros. Luego, no hay tiempo para murmuraciones. No hay tiempo para quejas, hay tiempo para darle gracias a Dios y decir, Señor, gracias porque yo tomo este cáliz en tu nombre. Yo tomo este cáliz que me ha llegado en tu nombre. Y hermanos, cuando lleguen esos momentos es cuando se nos va a probar la fe. Y especialmente cuando viene una enfermedad, una muerte, un dolor, ahí es cuando nosotros decimos, Señor, yo necesito de tus promesas. El que habita el abrigo del Altísimo debe venir a ese momento a su mente. Debe recurrir usted a sus promesas, a las promesas de Dios. Eso es lo único que lo va a sostener a usted. Para que lo busquen. ¿Qué estaba? La hermana Juan nos dice eso, hermanos. ¿Cuáles eran los pensamientos de Cristo en la cruz? ¿En qué meditaba Él en la cruz? Hay un texto de la hermana White que lo dice, hermanos, en qué meditaba. Imagínense ustedes la bendición nuestra de poder llevarnos a la mente de Cristo de lo que estaba pensando Él en el momento en que estaba muriendo en la cruz. Hay un texto bíblico que les puede ayudar a recordar eso. Salmo 1, del 1 al 3. Mas en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa era la meditación de Cristo en la cruz del Calvario. En la ley de Jehová está mi delicia. Eso lo dice un texto de la hermana White para que lo busquen. ¿Está bien? Entonces, dice... Si el alma, entonces tenemos que estar recordando ¿qué, hermanos? Las promesas de ¿qué? Las promesas de Dios. Deben estar en ¿dónde, Juan David? ¿Ah? En nuestra mente. Y eso debe ser una experiencia de vida. O sea, yo cuando diga, en la ley de Jehová medita, y en la ley de Jehová está su delicia, y medita día y de noche, es porque yo de día y de noche estoy pensando en la ley de Dios. Para honrarlo a Él, no para ser salvo por la ley, sino para honrarlo a Él. ¿Está bien? Dice, en lo que está en rojo, dice, y si el alma es vencida, entonces ya Él nos da las promesas, nos da la capacidad para resistir, nos da la medida exacta para la prueba. Ahora, si viene el fracaso, ¿le vamos a echar la culpa a Dios? Dice el texto, si el alma es vencida, la persona dominada, esto nunca puede ser cargado a Dios como fallando en dar fuerzas en la gracia. O sea, no le eche la culpa a Dios. Es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque no creyó en las promesas de Dios y fue llevado a la prueba y falló. Entonces, cuando venga nuestro Señor, y como dice allá en Romanos 1, 26, 27, dice... Por tanto, no tienen ¿qué? Excusa. No tenemos excusa. Y para todo el pueblo del mundo, hermanos, ¿cuál es el pueblo que menos excusa va a tener? ¿Seré yo? Sí, eres tú. El Señor nos está diciendo, hermanos. Dice,
Si el alma es vencida, la persona dominada, esto nunca puede ser cargado a Dios como fallando en dar fuerzas en la gracia, sino que el tentado no estaba vigilante y orando, y no se apropió por fe las provisiones que Dios tenía abundantemente reservadas para él. ¿Qué le pasó a los discípulos? ¿Por qué entraron en tentación? ¿Por qué no los encontró desprevenidos? Porque estaban, ¿qué? No vigilaron y no, ¿qué? Oraron. Fueron hallados faltos. ¿Sí? Cristo, dice aquí, Cristo nunca le falló al creyente en su hora de combate. ¿Por qué? Porque sus promesas son reales, sus promesas se cumplen. Entonces, ¿en dónde está el problema, hermanos? ¿Seré yo? Sí, eres tú. ¿Por qué? Porque mi palabra es verdad. Mis promesas son fieles y se cumplen. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Luego, hermanos, no hay tiempo para echarle la culpa a los demás, ni a mí, ni a los demás, ni a Dios. Perdón, no a mí sí. Yo sí. Soy yo, Señor, yo soy el culpable. Luego, si usted está luchando, ¿quiénes no se han bautizado en esta mañana? Aquí, ¿quiénes no se han bautizado? Todos ya somos bautizados, ¿sí? Algunos necesitamos rebautismo, de pronto. Yo necesito un rebautismo también. Pero, hermanos, si estamos en esa necesidad, si estamos luchando, si ya nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, ya la gracia se abrió para nosotros, ya estamos en el camino de la salvación, pero eso es un transcurrir día a día. Ahora, si yo estoy luchando todavía con un conflicto, con un problema, con una debilidad, con un pecado acariciado, ¿por qué no he podido vencerlo? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué? Porque no hemos atesorado las promesas aquí y no las estamos viviendo. Esa es la experiencia del lugar santo. El pan de la propiciación, la palabra de Dios, el altar del incienso es la oración y el candelabro es la testificación, la unción del Espíritu Santo diaria para testificar, para obrar conforme a la palabra de Dios. Dice aquí, dice, Cristo nunca le falló al creyente en su hora de combate. El creyente debe reclamar la promesa y encontrarse con el enemigo en el nombre del Señor. Y él no conocerá nada como el fracaso. ¿Quién? El creyente. Está hablando del creyente. Hermanos, la mesa ha sido servida. Podemos comer de las promesas de Dios porque está asegurada la victoria. No es de nosotros la batalla, sino de quién. Es en el nombre del Señor Jehová, en el nombre del Altísimo. Y acuérdense que la batalla más grande es contra nosotros mismos. Para que podamos lograr algún día, hermanos, decir como dijo nuestro Señor, consumado es. ¿Y qué significa? El pecado ha muerto en mí. El enemigo no tiene nada en mí. Eso es lo que el Señor está esperando de su pueblo en este tiempo, hermanos. Que el pueblo de Dios pueda decir, consumado es. Le he dado una carta de divorcio a Satanás, como dice Andrew Enríquez en una de sus predicaciones. Dice, ¿cuántos estamos, hermanos, dispuestos a hacer una carta hoy para decir, como quieran llamarlo, enemigo de Dios, el enemigo de Dios, Satanás, como sea, el diablo, hoy firmo una carta de divorcio de usted? Yo ya le pertenezco a Cristo. ¿Por qué? Porque todas las promesas están dispuestas. El único que está pendiente de tomar la decisión es usted. Hermanos, Salmo 91, Sol. Ahora sí vamos a ir todos. ¿Quién se lo sabe de memoria? Muy bien, vamos a recitarlo todos. Vamos a leer uno por uno, por favor, recuerden. El oír, la fe viene ¿por qué? El oír la palabra de Dios. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, es lo que dice ese textico allá en Romanos. Salmo 91, hermana, vamos a empezar aquí y vamos a ir así hasta donde alcancemos.
Uno va a decir cada uno un versículo. Vamos a comenzar con Salmo 91:1. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios no debe regresar a Dios en vano. Debe estar presente en nuestra mente en este tiempo y recordarla. Listo. Empezamos, Sol. Muy bien. Salmo 2. El verso 2. ¿Quién? Hermana Diana. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Muy bien, hablen más. Plumas Muy bien. irá debajo de sus alas, estará seguro, escudo y defensa es su ventaja. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, Ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruye. Hermana Diz. A tu lado, 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Vamos a decir amén, hermanos, cada vez que terminemos ese versículo, vamos a decir amén todos, ¿vale? Verso 8, hermano Juan Carlos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Amén. Muy bien. Verso 9. Puesto a Jehová, que es mi refugio, el Altísimo por tu habitación. Amén. No te sobrevendrá mal ni plaga para tu morada. Amén. Verso 11. Diego. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. sobre el león y la serpiente pisarás, hollarás el cachorro del león y a la serpiente. Amén. Por cuanto en mí ha puesto Jehová, tú también la libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido. Amén. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la luz, me libraré y lo glorificaré. Amén. Vamos a leer el número 16 todos. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Muy bien, hermanos. Isaías 55:6 nos dice, ya con este texto terminamos, buscad a Jehová mientras puede ser ¿qué? Hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Cercano, muy bien. Verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Está abierta la puerta, hermanos, está servida la mesa. El Señor está diciendo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es amplio para perdonar los pecados. Todo pecado, hermanos, que no venzamos en este tiempo, finalmente nos ¿qué? Y ese pecado va a hacer que yo me convierta no en un perseguido, sino en un perseguidor. No en un traicionado, sino en un traidor. Hermanos, yo le suplico al Señor que yo no sea un traidor de ustedes. Yo le suplico al Señor que no lo sea, en palabras, en acciones, en pensamientos, y especialmente no quiero ser un traidor de mi familia. Pero eso solamente lo puedo lograr por medio de las promesas de Dios. Señora. Ahora, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo y la gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Presentamos algo con claridad en esta mañana, hermanos, parte de lo que va a ser todo el tiempo de angustia, pero falta, hermanos, ¿qué tan cerca está el fin del tiempo de gracia? ¿Y nos estamos preparando para el tiempo de angustia? Continuará, hermanos. Esta tarde vamos a continuar.